con Jaime Núñez. Regresamos. Los colores del mundo con Laura Pérez Cisneros. Ya estamos de regreso con los colores del mundo y Laura Pérez Cisneros. Me agarraron aquí recibiendo instrucciones de Brenda Morales, porque antes de ir con Laura, ¿les parece si vamos? ¿Está Fer? ¿Está preparada Fer? ¿Sí está lista? ¿O no está lista? No, vamos primero con Laura Pérez Cisneros. Arreglamos aquí la casa. Vamos con Laura Pérez Cisneros porque Laura tiene temas importantes. El día de hoy inicia una gira muy relevante a Cuba, una Cuba también muy cambiada, una Cuba pues prácticamente restableciendo relaciones con la potencia más importante del planeta, con los Estados Unidos. De hecho, ya hasta nombraron embajador esta semana, me parece jueves o viernes, fue el nombramiento del embajador. Va caminando ese proceso. Y bueno, Laura Pérez Cisneros, ¿de qué nos vas a platicar el día de hoy? Qué gusto, Laura. ¿Cómo estás, querido Jaime? Muy buenos días, un gusto estar con ustedes en los colores del mundo, que este día se antojan muy alegres, en blanco, en amarillo, porque en estos momentos el Papa Francisco viaja rumbo a La Habana para iniciar una visita apostólica a esa isla tan maravillosa y que por tercera vez está ya lista para recibir a un pontífice. En 1998, en enero de 1998 recibió a Juan Pablo II y en marzo del 2012 recibió a la ahora actual Papa emérito Benedicto XVI. Pero ¿qué les parece si vamos por partes? Porque la presencia de estos papas fue en momentos muy distintos, hablando en cuanto a la historia no solo de Cuba, sino del mundo. Fíjense, cuando el Papa Juan Pablo II llegó a La Habana, conquistó realmente a Fidel Castro. En ese entonces todavía era el todopoderoso presidente de Cuba, Fidel Castro. Estábamos hablando de la época de la Guerra Fría en Europa, donde el Papa Juan Pablo II fue una pieza muy clave. Tan solo ustedes lo recuerdan en 1989 con la caída del muro de Berlín. Si hay alguien que tuvo que ver en esta caída, que no solamente fue del muro de Berlín, sino de la apertura de Alemania, de la apertura de Polonia, su país, ante el mundo, fue Juan Pablo II, Karol Wojtyła. Justamente cuando el Papa llegó a la isla, él dijo que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba para que este pueblo pueda mirar al futuro con esperanza. Creo que, fíjense, si lo vemos así, fueron palabras que ahora, en el 2015, tienen un gran sentido. Que en ese momento, en 1998, cuando fue esta visita hace 17 años, ahora tienen otro sentido. Francisco llega en un momento en el que 2 meses después y después de 57 años se restablecen las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. ¿Ustedes podían creer eso? Imagínense. Tan así que, bueno, este Papa, el Papa Francisco, tuvo mucho que ver también para que se restablecieran las relaciones. Tan así que Raúl Castro, cuando estuvo de gira hace unos meses en Europa y que fue a Moscú, pues le dijo al Papa: oye, ¿por qué puedo pasar a verlo, su santidad? Claro que sí, lo recibió en un domingo. Después de la reunión que tuvieron Raúl Castro y el Papa Francisco, el Papa Bergoglio, a la salida Raúl Castro, imagínense cómo es la personalidad que ustedes saben que tiene Francisco, que cuando salió Raúl Castro dijo: bueno, es que yo si sigo escuchando al Papa, voy a empezar a rezar y voy a empezar a ir a misa. Hablando de un hombre que es comunista, imagínense cómo operan los milagros, de verdad. Y creo que esta visita de Francisco a La Habana va a ser en un momento también importante, en un momento en que Cuba realmente, como lo dijo en el 98 Juan Pablo II, se está abriendo al mundo. Pero ahora vamos también al 2012. La segunda visita de un pontífice a la isla fue Benedicto XVI, que ya sé, usted seguramente que me está viendo, porque mucha gente lo comenta, no, es que a mí el Papa Ratzinger no me vibraba como Juan Pablo II. Pero es que, ¿saben qué? Joseph Ratzinger nunca buscó, no sé, ser tan encantador como lo fue Karol Wojtyła. Él sabía que no pretendía y que no iba a ser así porque su personalidad, él es alemán y tiene otra formación, no se lo permite. Pero sin embargo, déjeme decirle algo, Joseph Ratzinger también tiene mucho que ver en la historia. El Papa emérito, después de la visita que hizo a La Habana, un año después renunció y se atrevió a hacer lo que no habían hecho papas en siglos, de renunciar a un pontificado y de ser tan claro, de decir, ¿saben qué? Hasta aquí llega mi ministerio petrino. Pero también el Papa Ratzinger tuvo su encanto con Fidel. Ahí ya se reunió cuando Fidel Castro ya no era presidente de Cuba, pero imagínense cómo fue ese encuentro tan especial que
Fidel Castro le dijo a Ratzinger, bueno, no a Ratzinger, se lo dijo a Tarcisio Bertone, el entonces segundo todopoderoso del Vaticano, el secretario de Estado, Tarcisio Bertone, le dijo, ¿sabe qué? El Papa Ratzinger tiene cara de ángel. Y sí, Francisco ahora lo dice, cuando se refiere al Papa Ratzinger dice que es el abuelo del Vaticano, il nono, o sea, el nono quiere decir abuelo en italiano, y realmente se ha dulcificado esa cara del Papa Ratzinger y la historia va a poner en su lugar a este Papa que realmente ha hecho mucho, no solo por este pontificado, sino también en cambios que ha habido en el mundo y cambios que ahorita y pasos que está dando Francisco, que vamos a ver, va a ser una visita interesante, va a ser muy interesante el encuentro que va a tener el Papa Francisco, el Papa Bergoglio con Fidel Castro, porque es como cajonero. Cualquier hombre de poder que visita la isla se da una vueltecita, independientemente de que vea al presidente Raúl Castro, se da una vueltecita para ver al Papa Bergoglio. Así que, pues, Bergoglio llega en un momento en que Cuba se está abriendo al mundo, en que Cuba está abriendo esas puertas de esa gente maravillosa y es otro país realmente, así que ya comentaremos aquí, querido Jaime, en tu espacio, esta visita que pues se antoja bastante interesante y bueno, después la segunda escala de esta visita del Papa Francisco a Estados Unidos y el discurso que va a dar ante el Pleno de la Asamblea de Naciones Unidas y por supuesto el encuentro que va a tener con el presidente Obama. Que tengan un estupendo fin de semana. Muy buenos días. Gracias a Laura Pérez Cisneros. Interesante lo que nos comenta Laura sobre lo que representa la visita del Papa Francisco a la isla, a Cuba, y también la continuación de esta visita allá a Nueva York, con todo lo que está viendo, con todo lo que tiene que ver con las Naciones Unidas, que de hecho ya platicamos de ese tema aquí en este espacio hace algunas semanas. Seguimos platicando del tema, seguimos recordando lo que sucedió hace 30 años, la mañana del jueves 19 de septiembre de 1985. Fer G. Tamayo, te encuentras en Tlatelolco. Ahí también hay datos importantes, hay información relevante. Regresamos contigo. Nuevamente, buenos días. Jaime, auditorio, nuevamente muy buenos días. Hace unos minutos se me acercó una señora que vive en uno de los edificios que pueden ver a mis espaldas, en el edificio Zacatecas. Y me comentaba que están en muy malas condiciones, de hecho que si se les cae agua, se pasa al piso de abajo, que tocan tantito la construcción y se está deshaciendo. Y pues sí, podemos ver por fuera lo demacrada que está la construcción. Y yo creo que sí es importante hacer misas para los que ya no están, pero lo más importante es prevenir y hacer un llamado a las autoridades a prevenir más accidentes en caso de otro sismo, para que todas las personas que viven en esos edificios no les ocurra lo mismo que en el 85. Es muy importante prevenir, no lamentar. Muchas Regreso gracias, contigo, Fer. Jaime. Que estés muy bien, Fer, y bueno, pues sí, bien lo comentas, hay que estar al pendiente y sí, bueno, la autoridad debe de estar al tanto de lo que ocurre en aquellos edificios y si no hay condiciones, pues también elaborar planes para que no vaya a ocurrir una tragedia similar a la que sucedió hace prácticamente 30 años. Vamos a ir a una pausa, son las 9 de la mañana con 8 minutos, es el tiempo del centro del país. Estamos de vuelta, estamos recordando lo que sucedió hace 30 años y estamos recordando también a quienes, por desgracia, en esa mañana fatídica, pues perdieron la vida. Una pausa, volvemos.